Saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios que nos concede estar aquí para alabarle y espero en Dios que Él sea el que nos ayude por medio de su palabra. Ustedes pueden ver que todavía estamos en la construcción y parece que los hermanos van a hacer un balcón y para que así ayude, para que puedan caber más hermanos. Ustedes oren por los hermanos que están trabajando y que Dios les ayude. Le damos la bienvenida al hermano Martín y a la hermana Lucy Quesada, que han venido de Nuevo México para ayudarnos. Ustedes le dan la bienvenida, ¿no, hermanos? Y oren a Dios por ellos, para que Dios les ayude mientras están aquí, que ellos puedan sentir como que están en su casa y puedan no solamente ayudarnos en la construcción, sino también alabar a Dios juntamente con nosotros. Vamos a ponernos de pie para así orar y luego leer la palabra. Me pueden oír hasta allá, mero atrás, ¿no? Bien. Abran sus Biblias al libro de Romanos, capítulo 12. Antes de leer la palabra, deseo orar a Dios para que Él nos ayude. Pueden inclinar sus rostros, hermanos. Padre divino, delante de tu presencia estamos
Te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de venir aquí, Señor, para alabarte y tener compañerismo alrededor de tu palabra. Que esta palabra pueda hallar cabida en cada corazón que está aquí, Señor. Y entonces ella, tu palabra, puede hacer aquello por lo cual es enviado. Y te haremos toda la honra y la gloria a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 12 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta noche hemos leído la Escritura, la cual tomamos como base para estar hablando un poquito sobre el tema, el poder de Dios para transformar. Es el tercer mensaje que hablamos concerniente a este tema que predicó el profeta en el día 11 de septiembre de 1965. Y al estar contemplando lo que el profeta nos habla, podemos mirar que hay unas cosas muy sencillas, pero muy tremendas. Y en ocasiones, como son tan sencillas, las pasamos por alto. Digo yo que al transcurrir el tiempo, yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Y lo que pensábamos el día de ayer, concerniente a ciertas cosas, se van aclarando y podemos ver que no son las cosas grandes las cuales nos van a llevar, sino son las cosas pequeñas. Y cuando estábamos el día de ayer en Nogales, y había una plática entre varios hermanos allí, y entonces yo iba solamente a ayudarles, pero resulta que en la plática se voltea un hermano y después de hablar un poquito me hace una pregunta directamente a mí, y la pregunta era bastante pesada. Entonces yo hice caso omiso a la pregunta que él me hizo y seguí contestando todas las cosas en su orden, porque he aprendido a través del tiempo una cosita pequeña, y es esta, que cuando alguien recibe la revelación del mensaje que ha traído Dios a través de William Branham, esa persona es totalmente una persona diferente. Y entonces también entiendo que el único que puede revelar la palabra es Dios. Entonces, si es Dios el que la puede revelar, cualquier cosa que venga en contra de un hijo de Dios, ese hijo de Dios debe de soportar cualquier cosa que venga. Porque si el otro opera o camina de la manera incorrecta, es porque no puede ver lo que está escrito. Y en ocasiones, no entendiendo esto, hay fricción en nosotros y queremos hacer las cosas de por sí. Parece que no, pero el fracaso que hubo en el Edén fue de que la serpiente, Satanás, a través de la serpiente, manejó la palabra y quiso ayudar a Dios para que viniese a cabo lo que Dios había prometido: fructificar, multiplicar y henchir la tierra. Entonces, al ayudarle a Dios, trajo una cosa híbrida. Y nosotros, si hacemos la misma cosa, lo que vamos a producir es un montón de híbridos. Nosotros solamente
podemos hacer es esperar que Dios traiga su palabra a cumplimiento. Si entendemos nosotros esto, podemos nosotros tener compasión de nuestros hermanos y poder mostrar el mismo espíritu que nuestro hermano Branham mostró. Porque parece que la cosa que está entre nosotros en este tiempo es que si el hermano no cree 100% a como yo creo, entonces lo voy a cortar. Si el hermano no se expresa 100% a lo que yo creo que se debe de expresar, ponemos luego una barrera. Pero si entendemos nosotros que si la persona no se expresa debidamente como está en la palabra, es porque no ve la palabra. Y si Dios no la revela, ¿cómo se va a expresar de la manera debida? ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, miramos nosotros que el profeta dijo que había un poder de Dios para transformar. Yo puedo ver muy clarito que el hermano Branham nos enseña y nos dice que la palabra hablada es la simiente original. Entonces, habiendo dicho en el mensaje pasado o el primer mensaje que solamente había una simiente y que lo demás era añadido, entonces al estar meditando en el cuarto de atrás hace momentos, dije yo, bendito sea Dios, con razón decía el profeta que la palabra hablada es la simiente original. Lo sabemos de memoria, pero cuando baja de una manera tan clara y tan sencilla, entonces vemos que todo lo demás no es original. Lo único que es original es la palabra hablada. Entonces, si eso es así, lo que más deseamos o debemos de desear nosotros es la palabra hablada. La palabra que Dios ha hablado. La única manera que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios es cuando recibimos la palabra que Dios ha dejado para esta edad. ¿Ustedes creen esto, no, hermanos? Vamos entonces a abrir el libro de San Juan, capítulo 1, y a contemplar ahí esos versos que tenemos para nosotros en esta tarde, para continuar donde dejamos el otro culto. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Verdad que la palabra verbo es sinónimo con palabra, verdad? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ahora fíjate, este era en el principio con Dios. ¿Quién era en el principio con Dios? La palabra. ¿Es así? El verbo. ¿Está correcto, hermanos? Ahora fíjate. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién, hermanos? ¿Por el verbo? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, yo creo que nos está hablando una cosa tremendísima ahí. El verbo ha hecho todas las cosas. Y nada de lo que es hecho puede ser hecho excepto por medio del verbo. Dice el verso 4. En él estaba la vida. ¿En dónde estaba la vida? En el verbo. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece,
mas las tinieblas no la comprendieron. No comprendieron la luz. Dice, la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Vamos a irnos entonces a Génesis capítulo 1, verso 3. Dice la Escritura, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En otras palabras, dijo el verbo, sea la luz, y fue la luz. Entonces, al decir Dios o hablar la palabra, allí estaba la vida. Al decir una palabra, por ejemplo, sea la luz, no solamente salió una palabra, sino que salió la vida. Fíjese, me voy a regresar otra vez a San Juan 1. Yo sé que estoy muy despacio, pero tengo una causa por la cual me voy tan despacio. Dice, en él estaba la vida. ¿En dónde estaba la vida? En el verbo, ¿verdad? Entonces, al salir la palabra, no solamente es una palabra nomás dicha, nomás para ocupar el tiempo, sino que es el mismo Dios hablando sus pensamientos, y cuando Dios dijo sea la luz, fue la palabra para que fuese la luz, y dentro de esa palabra estaba la vida. Y al estar la vida dentro de esa palabra, no necesita ayuda. Me parece que nosotros se nos dificulta poder entender esa cosita pequeñita. Por ejemplo, si una persona se porta indebidamente, como no debe de portarse, entonces posible la sentenciamos a muerte y la colgamos del árbol más grande en nuestro pensamiento. Pero en sí, lo que sucede es que no hay palabra ahí, porque en la palabra está la vida, dentro de esa palabra. Y cuando la persona recibe la palabra, entonces esa palabra tiene que producir lo que está dentro de ella, y es la misma vida para dar fruto según su género. Entonces, miramos nosotros que lo esencial es poder comprender nosotros cómo es que podemos llegar a la meta que Dios ha propuesto delante de nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos el deseo de estar en la resurrección. Creo que cada uno de nosotros tenemos el deseo de irnos en el rapto. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos el deseo de vivir con Dios para siempre, de encontrar a Jesucristo, de alabarle por la eternidad. Y si en nosotros hay ese deseo, entonces debemos de buscar la manera a ver cómo es que podemos obtener todas estas cosas. Y yo creo que el profeta y la Biblia nos van hablando de una manera muy clara. Si abrimos nuestra Biblia al libro de San Juan, capítulo 5, verso 39, si acaso hay una hermana, por favor, que no tiene Biblia, tenemos Biblias aquí atrás, para que usted pueda obtener su Biblia en español. Y puede usted seguirnos así cuando vamos hablando un poquito despacio, y usted puede seguir y luego anotar ahí su Biblia para que más allá pueda usted volver a repasar la Escritura. A ver qué dice San Juan 5, 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna.
y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo creo que la palabra se interpreta a sí misma. Dice la Escritura, está hablando el Señor Jesucristo, que debemos escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, dentro de la Escritura, o dentro de la palabra, allí está la vida eterna. ¿Verdad? ¿Cómo es que en ocasiones la gente pregunta y dice, yo no puedo entender cómo es que fulano de tal, o fulano, o tal iglesia, o tal hermano, cómo es que ellos no se van a ir en el rapto? Si son sinceros, es gente buena. Ahora, ustedes saben que el profeta enseñó y dijo que vida eterna no consiste en que el hombre sea sincero, o que el hombre de por sí tenga buenos hábitos, porque puede tener buenos hábitos porque ha sido inculcado en él el tener buenos hábitos. Yo puedo ver que lo único que produce vida eterna es la palabra de Dios. Fuera de ello no hay vida eterna. No importa qué tan buenos seamos, no importa cuánto anhelemos obtener esa vida eterna. Entonces, esto luego a mí me viene y me baja. Y la revelación de ese verso tan pequeño, cuán necesario es lo que dice la Escritura: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Instrúyelo a qué? Instrúyelo a que tenga su lectura devocional, que lea la Escritura, que aprenda a manejar la Biblia. Así como nosotros nos interesamos cuando nuestros niños van a la escuela, que tengan su tableta, su lápiz, su libro de escuela, estos libros o binders que nombramos en inglés, para tener sus papeles ahí cuando le dan su tarea. Entonces, nosotros, si queremos que ellos tengan vida eterna, deberemos de inculcar en ellos el escudriñar. Porque no importa que el padre sea bueno, que el padre sea el pastor o sea ministro. Si ese niño solamente crece y se porta bien porque así se le inculcó y estuvo rodeado de un padre que estaba apartado de las cosas del mundo, él también continúa esa carrera. Pero si no se le inculca a él el escudriñar, y luego llega a una edad madura, aunque nunca haga las cosas del mundo, yo no puedo entender y ver cómo puede tener vida eterna, cuando la Biblia dice escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que encontráis o tenéis la vida eterna. Entonces, la Escritura o la palabra, cuando es recibida por los niños, y se lee y se escudriña, y luego ese niño llega a ser un joven, entonces ese joven continúa estudiando la Biblia, continúa leyendo la Biblia, y tarde o temprano esa simiente va a brotar. Y entonces allí es como puede obtener la vida eterna. Es la simiente original. Toda otra forma no es original. Lo único que es original es la palabra hablada, lo cual tenemos nosotros para nuestra consideración 66 libros, pero aún estos libros para nosotros estaban oscuros, pero Dios envió a un profeta, el cual trajo un mensaje y predicó más de 1000 libros o más de 1000 cintas. Muchos de ellos están en libros. Entonces,
si alguien desea la vida eterna, ¿qué es lo que debe de hacer? Oír las cintas, leer los libros, porque allí está la vida eterna. Vamos a leer Colosenses 3, del verso 1 en adelante, el poder de Dios para transformar. Dice así la Escritura: si habéis pues resucitado con Cristo. Ahora voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Pero no me conteste. Solamente mire, mi hermano, ¿verdad? Y hermana, ¿verdad? Ahora yo solamente voy a preguntar una pregunta, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos la vamos a preguntar. Está hablando Pablo, dice, si habéis pues resucitado con Cristo, entonces, ¿cuántos de nosotros hemos resucitado? ¿Verdad? Ahí está la clave, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros ya hemos resucitado? Ahora, muy bien. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si un hombre ha resucitado, él ya no busca las cosas de la tierra. ¿Es así, hermanos? Busca las cosas de arriba. Ok. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, hay dos vistas, así como hay dos hombres. Yo sé que la gente ya lo ha oído, pero he aprendido que no baja la revelación. Yo sé que dijimos que como hay el hombre espiritual y hay el hombre carnal. El primer hombre fue creado espiritual, ¿verdad? El segundo hombre fue formado de la tierra. Muy bien, entonces hay dos vistas. Fíjese. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, usted no mire las cosas de la tierra, mire las cosas de arriba. ¿Lo pueden entender ahí, no, hermanos? Bueno, el verso 3. Porque muertos sois. Qué tremendo, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿verdad? Cuando terminemos a ver cuántos muertos hay. Porque usted no puede resucitar si primeramente no muere. Dice, muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora sabemos bien que Cristo es la palabra, pero es la palabra ungida. ¿Es así, hermanos? Bueno, si no me entienden, para regresarme y quedarme ahí, porque no me voy a ir muy recio. Y me miran tan feo a algunos hermanos. Ahora, la palabra Cristo significa ungido. Entonces, fíjese cómo dice que está. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En otras palabras, lo voy a bajar a un nivel. Si acaso el hombre entiende algo de la palabra, entonces ese hombre obedece esa palabra. Entonces significa que la palabra es una palabra ungida, la cual viene a manifestarse a través de usted. Y si no entiende una palabra, entonces solamente es letra. Mire, cuando el hombre entiende esto, en primer lugar, nomás fíjese, cuando es una total revelación, dice el profeta una cosa pequeñita, ¿verdad? Dice, cuando vinemos, dice, la cosa más grande que hay, el llamamiento más grande que hay, es de predicar la palabra. Entonces, cuando la palabra empieza a correr, todo mundo está en atención.
Entonces, esa palabra no es una letra, sino es Cristo. Ahora, fíjese, nuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Porque ¿qué es lo que pone la sangre en efecto? Es la palabra. Cuando usted oye la palabra, y no solamente es un eco, sino que usted la recibe, y para que pueda ser ungida una palabra, tiene que haber vida. Esa es la causa por la cual la Biblia dice que somos cartas escritas, leídas de todos los hombres. Porque cuando el hombre recibe la palabra como una revelación en su vida, él no espera que su esposa, el pastor, la hermana la ponga en práctica, porque para él ha sido una revelación y es una palabra ungida. Y la única manera que podemos estar escondidos con Cristo en Dios es estando en la palabra. Y eso es palabra viva, palabra encarnada, palabra en nosotros. Lo vuelvo a leer. Porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Vio? Está escondida y no hay quien lo pueda tocar. Si usted está en obediencia. Satán no podía tocar a Eva estando con Cristo. Pero al salirse detrás de la palabra, entonces ¡pam!, se le llevó, ¿verdad? Pues fíjese. Y cuando estamos con Cristo, está escondida. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amortiguad. You have your English Bible done. Say the verse 5, please. Mortify. Yeah, mortify. Mortify. Say it. Fornication, uncleanness, inordinate affections, evil desire, and covetousness, which is of idolatry. Muy bien. Amortiguad. Está hablando Pablo, ¿ve? Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Entonces que estamos sobre la tierra y debemos de amortiguar nuestros miembros. ¿Es decir, hermano? Fornicación. ¿Saben lo que es fornicación, verdad? Fornicación. I want the young girl to listen to me, please. Okay? I want you to be sure you're hearing what I'm saying. Fornicación es una persona sin estar casada tener un acto ilícito con una persona del sexo opuesto. Fornication, it means to have an illicit act with somebody of the opposite sex, not being married. Está hablando aquí Pablo que debemos de amortiguar pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Fornicación, inmundicia, ¿cómo dice Jenny? Uncleanness, inmundicia, cualquier cosa que sea inmundo, anything unclean, we have to put it aside. Cualquier cosa que sea inmunda, debemos de hacerla a un lado. ¿Vio? Porque la gente quiere irse en la resurrección viviendo una vida inmunda, haciendo las cosas que no debe de hacer. Dice inmundicia, molicie, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas debemos de amortiguar nuestros miembros
porque nuestros miembros quieren hacer esas cosas. ¿Se fija usted que una de las cosas más tremendas en este tiempo es que la juventud no quiere trabajar? Y la cosa es que la mayoría de ellos se convierten en ladrones porque es más fácil, se les asegura a ellos, robar que ir a trabajar. Y todas estas cosas está hablando la Escritura que debemos de dejarlas.